Así castiga Dios al hombre dominado por la ira. Dios te advierte: cuidado. ¿Alguna vez has sentido que la ira te roba la paz, que tus palabras hieren antes de que puedas detenerlas y que después lo único que queda es el silencio y la culpa? ¿Qué pasaría si te dijera que la ira no solo destruye relaciones, sino que puede apartarte lentamente de la presencia de Dios sin que siquiera lo notes? Hoy te hablaré de algo que pocos se atreven a enfrentar: el castigo invisible que recae sobre el corazón dominado por la ira. Porque la ira no llega de repente, se alimenta del dolor, del orgullo, de las heridas que nunca sanaron. Y cuando no se entrega al Señor, se convierte en una fuerza que rompe hogares, separa familias y apaga el espíritu. Tal vez has sido víctima de la furia de otros, de gritos que aún resuenan en tu memoria, de palabras que dejaron cicatrices más profundas que los golpes. O quizá tú mismo has sido ese corazón que estalla sin control, lastimando a quienes más ama y luego llorando en silencio, pidiendo perdón al cielo. Hoy el Espíritu Santo te dice: la ira no es tu fuerza, es tu cadena. Y mientras no la entregues a Dios, seguirá destruyendo lo que más valoras: tu hogar, tu paz, tu fe. En este mensaje descubrirás cómo el Señor trata al hombre dominado por la ira, cómo su justicia actúa no para destruirlo, sino para transformarlo. Verás ejemplos de las Escrituras, de hombres que perdieron todo por su furia y de otros que hallaron redención cuando aprendieron a callar ante Dios. Y sobre todo, comprenderás que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en la calma del espíritu. Antes de comenzar, quiero agradecer a los primeros 300 seguidores de este canal por su apoyo fiel. Estamos formando una comunidad donde Dios habla, corrige y sana a través de su palabra. Nuestra nueva meta es llegar a 500 seguidores, no por números, sino para que más almas sean alcanzadas por este mensaje de restauración. Porque cada vez que das me gusta, cada vez que comentas paz en Cristo, obligas al algoritmo a mostrar esta palabra a alguien que hoy necesita oír a Dios. Así que hazlo ahora mismo. Comenta paz en Cristo y comparte este video. Tal vez gracias a ti, una familia que está a punto de romperse encuentre esperanza. Y presta atención hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que salve tu hogar o tu corazón. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es una reprensión, sino una advertencia de amor divino. Dios no quiere verte esclavo de la ira, quiere liberarte de ella y devolverte la paz que el enemigo te robó. Comencemos este estudio y deja que la presencia del Señor te hable directamente al alma. En los primeros capítulos de la humanidad ya se esconde una de las advertencias más profundas del cielo. Caín y Abel, dos hermanos, hijos de los mismos padres, criados bajo el mismo sol, pero con corazones diferentes ante los ojos de Dios. Abel ofrecía con amor, con humildad. Caín, en cambio, ofrecía con resentimiento, con el peso de la comparación. Y cuando vio que Dios miraba con agrado la ofrenda de su hermano, la ira nació en su pecho. Fue una ira silenciosa al principio, como una sombra. No gritó, no golpeó, pero su mirada cambió, su espíritu se oscureció. Y el enemigo encontró espacio para susurrarle al oído. Así comienza la destrucción, no con el acto, sino con el pensamiento que no se entrega a Dios. El Señor le habló con misericordia, le advirtió: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú debes dominarlo. Ahí estaba la clave, dominar la ira antes de que ella te domine. Pero Caín no escuchó, ignoró la voz divina y escuchó la voz del resentimiento. Y en un campo, bajo el cielo que todo lo ve, derrama la sangre de su propio hermano. Dios lo llama,
¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con arrogancia, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero el Señor, con voz de justicia, le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así actúa el castigo divino, no con rayos, sino con conciencia. Dios no castigó a Caín con muerte, sino con la carga de su culpa, con el peso de su distancia. Porque el mayor castigo para el hombre dominado por la ira no es lo que pierde afuera, es lo que muere dentro de él. Caín fue marcado para no morir, pero también para no tener paz. Era un alma errante, alejada de la presencia de Dios. Y así es el corazón que no controla su enojo. Camina, respira, trabaja, pero vive sin descanso espiritual. Quizás tú has sentido eso. La ira te ha hecho decir cosas que no puedes borrar. Te ha separado de personas que amabas. Te ha robado noches de sueño y momentos de paz. Y como Caín te preguntas, ¿por qué ya no siento a Dios como antes? La respuesta es clara. La ira levanta un muro entre el alma y el cielo. Y hasta que no la entregas al Señor, ese muro no cae. Pero hay esperanza. Porque así como la sangre de Abel clamó justicia, la sangre de Cristo clama misericordia. Y donde Caín fue marcado por su culpa, tú puedes ser sellado por el perdón. Hoy el Espíritu te dice, no importa lo que hiciste bajo la ira, si hoy vienes a mí, limpiaré tus manos, sanaré tu corazón y te devolveré la paz que perdiste. No dejes que la ira apague tu comunión con Dios. Porque quien deja que el fuego de la rabia arda sin control, termina quemando todo lo que ama. Pocas historias en la Biblia revelan con tanta claridad cómo la ira puede arrebatar lo que Dios había preparado, como la de Moisés. Un hombre escogido, lleno del Espíritu, instrumento de milagros, voz de libertad para todo un pueblo. Y sin embargo, un instante de enojo lo apartó de la tierra prometida. Durante 40 años, Moisés había soportado murmuraciones, quejas, desobediencia. Había intercedido por Israel cuando Dios quiso destruirlo. Había llorado y ayunado por su pueblo. Había hablado cara a cara con el Señor. Pero incluso los corazones santos se agrietan cuando el cansancio y la ira encuentran una grieta por donde entrar. El pueblo clamaba otra vez por agua. Dios le dijo, habla a la roca delante de ellos, y ella dará su agua. Pero Moisés, abrumado por la frustración, levantó su vara y golpeó la roca 2 veces. El agua brotó, sí, pero la obediencia se rompió. Y el Señor le dijo, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés sacó agua del desierto, pero perdió el derecho de entrar en la promesa. La ira lo hizo actuar por impulso y no por fe. Golpeó cuando debía hablar, mandó cuando debía obedecer, y así enseñó al pueblo una imagen distorsionada del carácter de Dios. Mira qué profundo es esto. La ira no solo te hace perder cosas materiales, te roba la sensibilidad espiritual, te hace hablar cuando Dios quiere silencio y callar cuando Él espera una palabra de sabiduría. Moisés no fue rechazado por Dios, pero su castigo fue ver la promesa sin poder tocarla. Eso es lo que la ira hace. Te deja al borde de la bendición, pero con las manos vacías. Quizás hoy sientes algo parecido. Has orado, trabajado, luchado por años, y a punto de recibir tu milagro, algo se rompe dentro de ti. Una discusión, una palabra fuera de lugar, una reacción que no pudiste controlar. Y después, el silencio, el sentimiento de haber fallado otra vez. No ignores ese momento. Dios no te castiga por enojo, te corrige por amor. La ira de Moisés no anuló su llamado, pero sí limitó su camino. Y el Señor permitió que viera Canaán desde lejos para recordarnos que una sola chispa de ira puede incendiar el propósito entero. El Espíritu te dice hoy, no golpees la roca que te ordené hablar,
No destruyas con tu enojo lo que te costó años construir. Tu promesa sigue viva, pero debes dominar la ira antes de que ella te domine a ti. Y si ya perdiste algo por tu furia, recuerda esto. Moisés no pisó la tierra prometida, pero entró en la gloria del cielo, porque la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. La ira tiene muchas máscaras, y una de las más peligrosas es el orgullo herido, porque la ira que nace del orgullo no se manifiesta con gritos, se esconde detrás de sonrisas forzadas, de miradas envidiosas, de palabras disfrazadas de amabilidad. Así comenzó la caída de Saúl, el primer rey de Israel. Era un hombre elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, bendecido con victoria y autoridad. Pero cuando la gente comenzó a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, su corazón se torció. Los celos se convirtieron en furia y la furia en persecución. Desde ese día, Saúl ya no veía a David como un aliado, sino como un enemigo. Y la ira, cuando no se controla, deforma la mirada. Ya no ves personas, ves amenazas, no ves bendiciones, ves competencia. Y así fue como Saúl comenzó a destruir aquello que Dios le había confiado. Lanzó lanzas, persiguió inocentes, ignoró consejos, desobedeció mandatos, todo por un sentimiento que nunca entregó al Señor. Y mientras más intentaba controlar, más lo perdía todo. Porque la ira te hace creer que tienes poder cuando en realidad estás siendo dominado. Dios retiró su espíritu de Saúl y un espíritu maligno lo atormentaba. Esa es la consecuencia de quien deja que la ira reine. El Espíritu Santo se aparta y el vacío se llena con oscuridad. Piensa en eso. ¿Cuántos hogares hoy viven lo mismo? Un padre que no soporta ser corregido, una madre que grita sin darse cuenta, un hijo que responde con furia. Y poco a poco, la presencia de Dios se apaga en la casa. La ira de Saúl no lo destruyó de un día para otro. Lo fue consumiendo en silencio, como una llama que arde dentro de una vasija vacía. Mientras más envidiaba a David, más se alejaba de Dios. Y el hombre que fue rey terminó solo, confundido y sin dirección. Así actúa el castigo divino, no siempre con fuego ni con enfermedad, sino con el silencio de Dios. Ese silencio que duele más que cualquier juicio. Pero aún en su tragedia, la historia de Saúl nos deja una advertencia. Si no dominas la ira te hará perder todo lo que amas. Y si no entregas tus celos al Señor, ellos te robarán la paz y la bendición. El Espíritu Santo te dice hoy, no envidies al que bendigo, aprende de él. No odies al que te supera, ora por él. Porque mientras Saúl odiaba, David crecía. Y mientras la ira destruye a uno, la humildad eleva al otro. No dejes que tu corazón repita el error de Saúl. La ira disfrazada de celos siempre termina matando más sueños que enemigos. La historia de Jonás es la prueba de que la ira no siempre se dirige contra las personas. A veces se dirige contra Dios mismo. Jonás no gritó a nadie, no golpeó a nadie, pero en su interior ardía una furia silenciosa, una frustración con los planes del cielo. El profeta que debía predicar misericordia se convirtió en un hombre que exigía justicia a su manera. Dios lo llamó para ir a Nínive, una ciudad corrupta, llena de pecado y violencia. Pero Jonás no quiso obedecer, no porque tuviera miedo, sino porque no podía aceptar que Dios perdonara a quienes él consideraba enemigos. Su ira no fue contra los pecadores, fue contra la compasión de Dios. Así funciona la ira espiritual. Te convence de que tienes razón incluso contra el Señor. Y cuando el orgullo se disfraza de celo, el corazón se endurece. Jonás corrió en dirección contraria, subió a un barco y trató de huir de la presencia divina. Pero nadie escapa de la voluntad de Dios. El viento sopló, las olas rugieron
El barco casi se partía, y mientras los marineros clamaban, Jonás dormía. Esa es la imagen de muchos hoy, personas furiosas con la vida, pero dormidas espiritualmente. Dios los sacude, pero no despiertan hasta que el caos los rodea. El profeta fue arrojado al mar, tragado por un gran pez, y en la oscuridad del vientre clamó, desde el fondo del abismo clamé, y tú oíste mi voz. Solo entonces comprendió que la ira contra los planes de Dios siempre termina en soledad. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no lo destruyó. El mismo Dios que envió la tormenta también preparó el pez que lo salvó. Porque el castigo del Señor no busca aniquilarte, sino romper el orgullo que te impide ver su propósito. Jonás salió del pez, obedeció y predicó en Nínive. Y cuando vio que el pueblo se arrepentía, volvió a enojarse. ¿No es esto lo que yo decía?, protestó. Sabía que eres un Dios compasivo y clemente. Incluso después de su milagro, seguía preso de su enojo. Entonces Dios hizo crecer una planta para darle sombra y luego la secó. Y le dijo, ¿te enojas por la planta? ¿Y no habría yo de tener compasión de Nínive? Con eso, el Señor le mostró que la ira del hombre nunca entiende la misericordia del cielo. Jonás nos enseña que puedes conocer la voz de Dios, puedes ser su profeta, y aún así perder tu paz si no controlas tu enojo, porque el enojo contra los planes de Dios es una forma de rebeldía disfrazada de justicia. El Espíritu te dice hoy, deja de discutir con mi voluntad. Lo que ahora no entiendes, mañana será tu testimonio. No dejes que tu enojo te aleje de la misión que te di, porque mientras tú peleas con el viento, yo preparo la calma para tu regreso. Dios no te necesita perfecto, te necesita obediente. Y solo un corazón libre de ira puede oír su voz en medio de la tormenta. Pedro fue uno de los discípulos más apasionados de Jesús. Valiente, impulsivo, fiel, pero también un hombre de fuego, dominado muchas veces por la emoción antes que por la reflexión. Era de los que amaban con todo el corazón, pero también de los que herían con sus palabras cuando la ira tomaba el control. En la última noche de Jesús, cuando los soldados se acercaron para arrestarlo, Pedro no esperó instrucciones. Desenvainó su espada y cortó la oreja de uno de ellos. Era su forma de amar, con violencia, con ímpetu, con ira disfrazada de lealtad. Y sin embargo, el maestro con serenidad divina le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no necesitaba defensa, lo que necesitaba era obediencia. Pero Pedro, como muchos de nosotros, creía que la fuerza podía resolver lo que solo el amor puede transformar. Horas después, cuando la presión creció y el miedo se mezcló con la frustración, el mismo Pedro, el valiente, el apasionado, negó a Jesús 3 veces. Y lo hizo con ira, gritando, no lo conozco. Mira cómo trabaja la ira. Primero te hace actuar sin pensar, luego te hace hablar sin medir y finalmente te hace llorar sin consuelo. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras del Señor y lloró amargamente. No fue un llanto de tristeza común, fue el llanto de un alma que comprendió que su ira lo había llevado a traicionar el amor más puro que había conocido. Ese momento lo cambió para siempre. El fuego que antes lo hacía reaccionar se convirtió en el fuego del Espíritu Santo, que luego lo llenaría en Pentecostés. Porque Dios puede redimir incluso el corazón más impetuoso si se deja quebrantar. Pedro representa a todos los que han dicho cosas que no querían decir, a los que han herido con su enojo a quienes más amaban, a los que luego se arrepintieron, sintiendo que ya no había vuelta atrás. Pero el Señor no lo dejó en su culpa. Después de resucitar, Jesús fue directamente a buscarlo. No lo reprendió, no le gritó, solo le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada te amo de Pedro fue una herida sanada, una negación redimida,
una muestra de que el amor de Dios siempre es más fuerte que nuestra ira. El Espíritu Santo te dice hoy: tu enojo no me asusta, tus errores no me alejan, pero quiero sanar el fuego que te destruye por dentro. Deja que Dios toque esa parte de ti que grita, que reacciona, que hiere. Porque cuando la ira se entrega a Cristo, se transforma en pasión santa, en fuego que ilumina en lugar de consumir. Y el mismo Pedro que negó fue el que un día se levantó frente a miles para predicar con poder y amor. Esa es la prueba de que Dios no cancela a quien cae por ira, pero sí corrige a quien se levanta con humildad. La parábola del hijo pródigo es mucho más que una historia sobre perdón. Es una radiografía del corazón humano cuando la ira y el orgullo se mezclan en el alma y rompen los vínculos más sagrados, los de la familia. Aquel joven, cansado de obedecer, lleno de impaciencia y resentimiento, miró a su padre y le dijo: «Dame la parte de la herencia que me corresponde». No quería esperar, no soportaba las reglas, creía que merecía más. Y detrás de esas palabras había una raíz: la ira reprimida de quien se siente incomprendido. Esa es una de las formas más peligrosas de la ira, la que no grita pero se aleja, la que no golpea pero hiere con el silencio. Y así el hijo se fue, lejos del amor que lo sustentaba, buscando libertad, pero encontrando vacío. La Biblia dice que derrochó todo en placeres y pecados, y cuando todo se acabó, comenzó a pasar necesidad. Entonces, rodeado de animales, sin dignidad ni esperanza, recordó el hogar que había despreciado, y entre lágrimas dijo: «Me levantaré e iré a mi padre». Ese momento es poderoso, porque el arrepentimiento comienza cuando la ira se rinde y el orgullo se rompe. El padre no lo esperó con reproches, corrió hacia él, lo abrazó, y antes de que su hijo terminara de hablar, ya lo había perdonado. Así actúa el amor del cielo, no espera explicaciones, espera corazones. Pero la historia no termina ahí. El hermano mayor, al ver la fiesta, se llenó de enojo, se negó a entrar, y su ira, disfrazada de justicia, reveló otro tipo de pecado: la amargura. El padre salió también a buscarlo y le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero el corazón dominado por la ira no entiende la gracia, solo ve injusticia donde Dios derrama misericordia. Mira cómo el enemigo trabaja. Usa la ira del joven para separarlo de su casa y la del hermano para impedirle celebrar su regreso. La ira divide lo que el amor intenta unir. ¿Cuántas familias hoy están rotas por lo mismo? Padres que no perdonan, hijos que no vuelven, hermanos que no se hablan. Y todo comenzó con una ofensa pequeña, una palabra mal dicha, una herida no sanada. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: regresa al hogar antes de que la ira te deje sin familia. No esperes a tener razón, espera a tener paz. Porque el verdadero castigo de la ira no es la soledad impuesta, es la soledad elegida. Y así como el padre abrazó al hijo pródigo, Dios te espera hoy con los brazos abiertos. No importa cuántas veces hayas reaccionado con furia, ni cuántas veces hayas destruido con palabras lo que amas. Su amor sigue intacto, y mientras haya vida, siempre habrá un camino de regreso. Hasta ahora hemos hablado de la ira que destruye, que divide, que aleja a las personas y a Dios. Pero en las Escrituras hay un momento en el que la ira no viene del orgullo ni del resentimiento, sino del celo santo, del amor profundo por lo que es justo. Jesús, el Cordero manso, el Maestro de la paz, entró al templo y se llenó de indignación. Vio a los mercaderes vendiendo animales, cambiando monedas, lucrando con lo que era sagrado. Y entonces, con autoridad divina, volcó las mesas y expulsó a los que profanaban la casa de su padre. «Mi casa será llamada casa de oración», dijo,
pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Esa fue una ira diferente, la ira que defiende la santidad, no el ego. No era un arrebato humano, sino la expresión del amor que no tolera la corrupción espiritual. Jesús no perdió el control. Jesús tomó el control de un lugar que ya no pertenecía a Dios. Y nos enseñó que la ira, cuando nace del espíritu y no del orgullo, puede ser un instrumento de justicia. Porque hay momentos en que callar también es pecado. Hay injusticias que no se corrigen con silencio, pecados que no se vencen con indiferencia. Pero la diferencia está en el corazón. La ira del hombre busca venganza. La ira de Dios busca restauración. Jesús no golpeó personas, golpeó estructuras de hipocresía, no destruyó almas, limpió lo que estaba contaminado. Esa es la ira santa, la que defiende la verdad sin odiar al culpable. Y este pasaje nos enseña una verdad profunda. No toda ira es pecado, pero toda ira debe pasar por el filtro del amor. Si lo que te mueve no es el amor, entonces no viene de Dios, porque la justicia sin compasión se convierte en crueldad y la corrección sin ternura se convierte en condena. Jesús lloró por Jerusalén después de purificar el templo. Su ira no lo endureció, lo quebrantó, porque detrás de cada mesa volcada había dolor por ver al hombre alejándose del Padre. Hoy el Espíritu Santo te dice: limpia tu templo interior, expulsa la ira que nace del orgullo, pero permite la ira que nace del amor a lo santo. Hay cosas en tu vida que Dios quiere que expulses, no con gritos, sino con decisión. Hay relaciones, hábitos y pensamientos que profanan tu alma, y el Señor te da autoridad para derribarlos en su nombre. Jesús no se quedó en la ira. Después de limpiar el templo, sanó a los enfermos y enseñó a los humildes. Eso demuestra que la verdadera ira espiritual siempre termina en compasión. Así debe ser tu corazón, firme en la verdad, pero tierno en el perdón. Porque si la ira de Cristo nos enseñó algo, es que el amor puede corregir sin destruir. El apóstol Pablo fue un hombre de carácter fuerte. Antes de conocer a Cristo, su celo lo llevaba a perseguir a los creyentes. Era impulsivo, determinado, apasionado, y muchas veces esa pasión se convertía en ira cuando creía tener razón. Pero cuando el Señor lo derribó en el camino a Damasco, su fuego interior no desapareció. Fue transformado. La misma fuerza que antes lo hacía odiar, ahora lo impulsaba a amar. Y el hombre que respiraba amenazas se convirtió en quien escribió: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo sabía por experiencia que la ira sin control abre puertas al enemigo. Por eso enseñó a las iglesias que la unidad del cuerpo de Cristo depende del dominio del Espíritu sobre la carne. Dijo a los efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos como Dios también os perdonó. Él entendía que el mayor campo de batalla del cristiano no está afuera, sino dentro del corazón. La ira no solo divide familias, también divide ministerios, iglesias y amistades. Y muchas veces el enemigo no necesita entrar por la puerta, solo necesita una discusión sin resolver, un orgullo no confesado, un silencio lleno de resentimiento. Pablo enfrentó críticas, traiciones, prisiones injustas, falsos hermanos, pero nunca permitió que la ira gobernara su alma. Por eso podía decir con autoridad: he aprendido a estar contento en cualquier situación, porque quien domina su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. El apóstol no predicaba lo que no vivía. Cuando Pedro fue hipócrita al separar a los judíos de los gentiles, Pablo lo confrontó con firmeza, pero sin odio. Le habló la verdad en amor.
Ese es el equilibrio divino: corregir sin destruir, advertir sin humillar. Su meta no era ganar discusiones, sino preservar la comunión. Por eso escribió: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¡Qué enseñanza tan poderosa! La paz no depende siempre del otro. Muchas veces depende de nuestra capacidad para controlar la ira. Pablo nos deja este legado: puedes tener razón y perder tu paz, o puedes tener paz y dejar que Dios defienda tu razón. Porque el que aprende a callar por amor, habla más fuerte que el que grita por orgullo. Hoy el Espíritu Santo te dice: no destruyas con tu enojo lo que el Espíritu ha unido. No permitas que la ira apague la unción que puse en ti. El cuerpo de Cristo necesita tu calma más que tu razón. Y así como Pablo transformó su furia en fe, tú también puedes transformar tu enojo en ministerio, tu dolor en propósito y tu pasión en amor que edifica. Porque la mayor victoria no es dominar al mundo, es dominar tu propio corazón. Si has llegado hasta este punto, no fue por casualidad. Dios te ha traído hasta aquí porque hay algo que quiere sanar dentro de ti, algo que quizás has escondido durante años, una herida, una decepción, una rabia que no has podido soltar. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: ya no luches solo, entrégame esa ira y te devolveré la paz. La ira ha destruido hogares, amistades, ministerios, sueños, y también ha robado muchas bendiciones que ya estaban preparadas. Porque cuando la furia gobierna, el amor se apaga. Y donde no hay amor, Dios no puede habitar. Has visto en este mensaje cómo Caín perdió a su hermano, cómo Moisés perdió la promesa, cómo Saúl perdió su reino, cómo Jonás perdió su propósito, cómo Pedro perdió el control, cómo el hijo pródigo perdió su hogar, y cómo tantos perdieron lo que más amaban por no dominar su enojo. Pero también viste cómo cada uno fue restaurado cuando se humilló ante Dios. Porque el castigo del Señor no es destrucción, es corrección que purifica, es fuego que refina, es amor que disciplina. El hombre dominado por la ira vive cansado, reactivo, desconectado del cielo. Pero el hombre que entrega su enojo al Señor se vuelve sabio, manso, lleno de luz y paz. Quiero que te detengas por un momento. Cierra los ojos. Piensa en esa persona que te hirió, en esa situación que te enoja, en ese recuerdo que aún te quema por dentro. Ahora, imagina al Señor poniéndote la mano en el hombro y diciéndote: yo vi tu dolor, vi tus lágrimas, vi lo que te hicieron, pero no permitas que el odio te robe lo que preparé para ti. El Espíritu de Dios te está hablando hoy. Perdona, libérate, sana. Porque quien aprende a perdonar, rompe la cadena más fuerte del infierno, el resentimiento. Si este mensaje te tocó el corazón, quiero felicitarte. Eres parte de los pocos que llegaron hasta el final, los que no huyen de la verdad, los que permiten que la palabra los transforme. Eres de los que Dios está preparando para algo grande. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, enséñame a dominar mi ira y guardar mi paz. Esa será tu declaración de fe. Será el símbolo de que no quieres seguir siendo prisionero del enojo, sino portador de su calma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No lo hagas solo por costumbre, hazlo como un acto espiritual. Cada vez que te unes, ayudas a que este mensaje llegue a más almas heridas que necesitan una palabra de Dios. Dale me gusta, comparte este video y comenta paz en Cristo como testimonio de que esta palabra te habló al corazón. Porque cuando haces eso, no estás alimentando un canal, estás alimentando una misión. Y ahora, quédate en silencio unos minutos. Deja que la música te envuelva, que la presencia de Dios toque tu mente y tu alma. No pauses el video. No te levantes todavía. Permanece aquí.
deja que Él te abrace, porque cuando el hombre se calla, Dios habla, y cuando entregas tu ira, Él te devuelve su paz. Recuerda, el fuego de la ira destruye, pero el fuego del Espíritu Santo te purifica y te hace nuevo. Hoy, si decides cambiar, la ira deja de ser tu castigo y se convierte en tu testimonio.